Hay un lugar en el corazón de Colombia donde la naturaleza pinta paisajes de colores inimaginables y cada rincón cuenta una historia. Es un destino donde el icónico Caño Cristales brilla y también te invita a descubrir la gran riqueza de sus ecosistemas diversos, su fauna y la asombrosa amabilidad y resiliencia de su gente. Nuestro viaje inicia tomando una pequeña avioneta hacia la Macarena y desde allí empezamos a notar la particularidad de este destino. Después de este recibimiento tan especial, viene una de las cosas que me pareció más interesantes de la Macarena, y es que nos llevaron a una capacitación que es requerida para que cualquier persona visite los atractivos del lugar. Esto empieza a hablar muy bien del turismo en esta región del país. El viaje comienza rumbo a Caño Cristalitos, un paraíso escondido con paradas increíbles que descubriremos en el camino. Pero antes de embarcar recibimos nuestro almuerzo, el fiambre llanero. Algo característico. Entonces cuando ustedes lo prueben se van a dar cuenta. Ese sabor aparte que tiene, que le brinda su hoja de plátano. Vamos con 3 ecosistemas: el amazónico, el orinoco y el andino. Son 3 parques nacionales, como se los explicaban hoy: el Parque Nacional Sierra de la Macarena, el Parque Tinigua y el Parque Los Picachos. Y una partecita que ahora tenemos del Parque Chiviriquete, que también es uno de las fuentes más importantes de Colombia. El bosque que ustedes van a visitar es un bosque secundario. El primero pues tuvo un incendio, también pasó por varias reforestaciones y todo eso por ganadería. Y se dejó crecer el bosque secundario que creciera espontáneamente. O sea, lo que ustedes van a ver ha sido espontáneamente, no sembramos árboles, sino que realmente la montaña creciera sola. Ustedes se preguntarán, bueno, esta gente dice habla de conservación y yo veo esta casa completamente hecha en madera. Cuando crecía el río pasaban árboles gigantes, ¿sí? Entonces él decidió aprovecharlos, no talarlos, sino a la cacería de árboles que van por el río. Entonces si se ve un buen árbol, entonces se exportan en la canoa, coge con lazos y a cazar el árbol de madre. ¿Listo? Entonces ese árbol tiene un proceso. Hay que llevarlo a la playa, esperar 2, 3, 5 meses a que el río baje, el árbol encalle y ahí se puede interferir. De ahí se sacaron, de todo esto del río, se sacaron toda esta construcción que ustedes están viendo. Bueno, y esta fue una experiencia única, haber almorzado en ese mirador tan especial. Y ahora vamos para Cristalitos, que dicen que es una maqueta de Caño Cristales. Y el paisaje está súper chévere. Vamos a ver si nos hace sol.
Bueno, y aquí empieza el recorrido hacia Caño Cristales. Acabamos de llegar en el bote, algunos llegaron en moto y ahorita nos vamos a ir en camioneta. Bueno, el día de hoy tenemos un recorrido que se llama Sendero Pianos. Es uno de los más largos, consta de 10 kilómetros. Vamos a pasar por cascadas, vamos a tener la parte principal de Caño Cristales, que es la piscina del turista, los ochos, la piscina de Carol Cristal y el tapete. Esto es lo más cerca a lo que es el camino real, entonces tiene bastantes plantas y es a lo que la gente más le toma fotos. Pero también vamos a pasar por las cascadas antes de llegar a ese punto, que es algo maravilloso. En unas de ellas vamos a poder refrescarnos, entonces conectar con la naturaleza. El agua es la combinación perfecta. Esa pigmentación debido a que el sol está cubierto por los árboles. Ya cuando empieza a moverse un poquito y empieza a pegarle, ella empieza a cambiar su tono. Bueno, este año se inicia en los primeros días de junio y más o menos hasta mediados de noviembre. Son la época en la que está Caño Cristales, pero nosotros en La Macarena estamos trabajando para que no solamente se visite Caño Cristales, sino también otros atractivos, Laguna del Silencio, Raudal, entre otros. Entonces, para que la gente conozca La Macarena y no solamente Caño Cristales. En nuestro último día, el destino era la Ciudad de Piedra, y mientras recorríamos el río, parábamos para disfrutar de los animales que aparecían en el camino. Debido a la fuerza del raudal de Angosturas, tuvimos que desembarcar antes, y desde allí iniciamos el recorrido atravesando diversos paisajes hacia la Ciudad de Piedra. Jaguar es uno de los objetos de conservación que tenemos en el lugar. Pues obviamente en el momento no nos lo vamos a encontrar, Dios quiera que no. Normalmente ellos se encuentran como en la parte donde está la selva más como tupida, entonces no creo que lo encontremos. Entonces era como ese datico pequeño que les quería comentar. Estamos visitando Sierra de la Macarena. Dicen que la Ciudad de Piedra estuvo alguna vez bajo el agua, y cuando uno la ve, es fácil imaginarlo. Enormes rocas moldeadas por el tiempo, como si el río las hubiera tallado antes de irse. ¿Qué tal el lugar? A mí La Macarena me sorprendió mucho, no solo por la belleza de sus paisajes ni la amabilidad de su gente, sino también por cómo están manejando el turismo. Espero les haya gustado este video. Si quieren ver más videos así, comenten, compártanlo, suscríbanse y recuerden que La Macarena es un destino súper recomendado, así que vayan y disfruten y nos vemos en el próximo. Gracias.